Hola amigos, amigas, no es que nuestra casa se pueda quemar, es que ya se está quemando. El nuevo informe sobre perspectivas del medio ambiente elaborado por Naciones Unidas alerta de la desaparición de la capa de hielo del Ártico, del aumento de las muertes por contaminación del aire en las ciudades y la extensión del desierto en amplias regiones de la Tierra. Más ejemplos, la contaminación del aire que ya causa 8,8 millones de muertes al año, según un estudio que hemos conocido esta misma semana. Solo en Europa, la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida en más de 2 años. Por ejemplo, en Australia no tendrán invierno para el año 2050. Y un ejemplo más cercano, por si no lo han leído esta mañana, Málaga podría incrementar hasta 6,5 grados su temperatura a finales de siglo. Hoy arranca la cumbre de la ONU en Nueva York, que es la gran apuesta por el clima. Su objetivo, dar voz a los más jóvenes y despertar a los gobernantes. Amigos, amigas, ¿nos quemamos o apagamos el fuego o tendremos que saltar por la ventana? Bienvenidos a Llegó la Hora, un programa al que ya le han saltado todas las alarmas. Hola amigos, amigas, hola Málaga, ya estamos aquí los de Llegó la Hora, 101 Televisión y 120 minutos por delante para contarles cosas del día de hoy. De atrás adelante ya les digo que viene a vernos uno de los cantautores malagueños más importantes de los últimos años. Estará con nosotros el Canca, que viene a Málaga, pero antes se va a pasar por Llegó la Hora. Nos iremos hasta Vélez, Málaga. Hoy mañana se inaugura la feria y fiestas de San Miguel, el patrón de Vélez, Málaga, y vamos a hablar con su concejala de un programa lleno de actividades. Y entre medias hablaremos de la aplicación de moda en Málaga y en buena parte de los municipios de la provincia de Gecor. Pero antes, permítame presentar a nuestra mesa de debate, amigos, contertulios con los que vamos a intentar descodificar las claves del día. Empiezo por mi derecha, Juan Luis Valenzuela, periodista, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Hablábamos de que con algo de adormilado, ¿no? Tal vez por la entrada de la primavera, yo creo que al final, del otoño, al final es las 4 de la tarde y la digestión. Pero bueno, nada más que ya la sintonía. Te vienes arriba. Sí. El directo es lo que tiene. Hace 6 horas, por cierto, que ha entrado el otoño. Si nos están viendo en la redifusión, pues algo más de 10 horas. Sonia Blanco, profesora, Universidad de Málaga. ¿Qué tal, periodista? Aquí estamos. ¿Cómo va todo? Pues bien, va todo bien, pero creo que para descodificar la actualidad nos va a hacer falta la máquina de Enigma, tal y como están las cosas, ¿eh? Como poco, por lo menos. Lo veo complicado. Gracias por estar con nosotros. Ramón Sánchez Garrido, UGT Málaga, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Qué tal? Hoy ya estamos en otoño, pero todavía podemos preguntar a algunos que no nos hemos visto qué tal el verano, ¿cómo fue? Verano, pues muy intenso, muy bonito en Málaga, ¿no? Y ahora pues con las pilas cargadas para seguir trabajando. Gracias por estar con nosotros. Y Francisco Gómez, ex Ciudadanos Marbella, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Buen verano. Buen verano. ¿Y el otoño qué tal se presenta? Bueno, pues con mucho trabajo. La verdad es que bien. Animado, a excepción de esta nueva convocatoria electoral, por lo demás, que nos va a aburrir un poco a todos los españoles, pero por lo demás, bien. Con muchos retos. Gracias por estar con nosotros también, Francisco. Bueno, primer tema, cambio climático. Se están reuniendo ya a partir de esta hora líderes políticos y empresariales en Estados Unidos, en Nueva York, en la sede de la ONU. Y la idea es, sobre todo, alertar a los gobernantes que se pongan en marcha, los políticos, porque muchos ciudadanos ya se han puesto en marcha. El cambio climático es una realidad. Y hoy conocíamos ese dato en portada de algunos periódicos malagueños. La temperatura de Málaga podría dispararse 6,5 grados de aquí a final de siglo. Estamos hablando de un cambio radical con unas consecuencias radicales. ¿Se están poniendo las pilas los gobernantes? Juan Luis Valenzuela. Algunos sí y otros no. El cambio climático, efectivamente, como bien has dicho, Roberto, es una realidad que ya estamos sufriendo y que lo estamos sufriendo en términos de aumento de la temperatura, de problemas en el Ártico, de migraciones ya por problemas climáticos, de inundaciones, la estamos viendo. El problema es que durante mucho tiempo, y todavía sigue habiendo algunos, se ha negado, incluso se ha hecho bromas con ello. Hoy mismo en la cumbre que se está haciendo en la ONU, Trump, que es un negacionista del cambio climático, ha hecho un contraacto que consiste en contraprogramando, ¿no?, en un encuentro para la libertad religiosa, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir cada vez más de que nos estamos cargando el planeta, de que hay que eliminar las combustiones de CO2, que hay que eliminar el fracking, que hay que hacer los vertidos de otra manera, porque si no nos estamos cargando un mundo, pero en un horizonte de muy pocos años. El cambio de modelo. Se está hablando en la ONU, sobre todo, 2 objetivos: dar voz a los más jóvenes
esa voz que, por ejemplo, la activista Greta Thunberg ha puesto encima de la mesa, los más jóvenes que están saliendo los viernes a las calles, y por otra parte, alertar a los gobernantes. Al final son ellos los que tienen que mover las piezas del tablero. Hombre, sí, yo creo que lo que ha hecho Trump de este acto por las religiones, por la libertad religiosa, viene muy al caso, porque nos vamos a tener que rezar mucho tal y como se están poniendo las cosas. Evidentemente son los jóvenes los que más van a sufrir esto, los que van a pagar las consecuencias de lo que estamos haciendo, pero yo creo que los mayores en cierta medida también nos estamos concienciando. Déjame que lo traiga a lo local y que hablemos de lo que pasó ayer, que se celebraba el Día Sin Vehículo y que, bueno, pues no fueron todos los que nos gustaría, pero muchos fueron al centro de la ciudad para ir en bicicleta, en monociclos, en patinetes eléctricos, a decir que querían una ciudad más amigable. Y probablemente no fueran tantos porque Málaga es una de las peores ciudades para ir en bicicleta, en patinete eléctrico o en cualquier tipo de vehículo de movilidad personal. Una ciudad como la nuestra, que tiene tantísimas horas de sol al año, con tan poquísima lluvia, que viene presumiendo de ser una Smart City desde hace 10 o 15 años, parece increíble que tengamos tan poquísimos carriles bici y los pocos que tenemos absolutamente destrozados. Si realmente queremos que Málaga sea una ciudad más habitable para todos, yo creo que hay que ir en la línea de quitar los coches del centro, porque el tráfico en Málaga es brutal. Ahí tenemos el dato, es 6,5 grados la temperatura, imagínense, en fin, estaríamos... tráfico en una bici y verás todo lo que es calor. Sí, no, pero imagínense, o sea, es que estamos hablando de un cambio radical, no es que suba solamente la temperatura media a 6,5 grados, sino que eso va a afectar a muchas cuestiones. En Nueva York se están reuniendo, en la ONU estaba leyendo 87 grandes compañías, Nestlé, L'Oreal, Nokia, 130 grandes entidades financieras, entre ellas españolas como el BBVA, en fin, que parece que se están poniendo las bases de lo que va a ser la gran revolución del siglo XXI, que es la del cambio climático. Ramón. Yo, de todas formas, soy un poco pesimista, porque creo que estamos perdiendo la lucha contra el cambio climático. Ya desde que empezó el protocolo de Kioto en el 97, que se hablaba de reducir el 5% en las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero, fundamentalmente el CO2. Hace 5 años, bueno, casi 4 años, en el Acuerdo de París, ¿no?, que se establecía el 2020 como una fecha también marcando una pauta, ¿no? Recuerdo que antes de las elecciones andaluzas, que ganó el PSOE, pero formó el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, recuerdo que la ministra del ramo habló de un proyecto en España se refería al cambio de los motores diésel, ¿no?, y además generó mucho debate en contra, mucho pesimismo, y además la increparon, ¿no? Y creo que se analizaba como factor que también influyó en la elección de Andalucía. Sé que también han criticado al presidente del gobierno el que haya ido, pero bueno, es que era obligación de ir, ¿no? Y creo que lleva propuestas concretas, ¿no? Una es que hay que realizar acciones urgentes, ¿no? Y que bueno, la verdad que para alcanzar en el 2030 reducir el 45%, yo lo veo difícil. Y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a mí me preocupa mucho, porque va a ser peor que el que vivimos nosotros. Una lectura pesimista, datos, las industrias del carbón, del petróleo, del gas, siguen aumentando a día de hoy sus emisiones de gases de efecto invernadero, así que los datos a día de hoy, las propuestas eran buenas, y las intenciones, pero los datos no están siendo nada buenos. Francisco. Bueno, que está cambiando nuestro clima es innegable. El que lo niegue es un ciego o tiene intereses ocultos. Lo que yo no sé cuánto de ese cambio en nuestro clima viene de la mano del hombre y cuánto de la naturaleza, porque hemos sufrido en la historia cambios, glaciaciones, calentamientos. Hay muchos informes de expertos que hablan precisamente de lo que lleva uno y otro, ¿eh? Sí, bueno, pero expertos es que cuando uno empieza a rascar y a leer, y claro, ya uno no tampoco sabe realmente qué creerse, porque sale la chica esta, Greta Thunberg, y te pones a leer y pues, resulta que parece ser un producto de marketing que creado por una serie de lobbies con una serie de intereses económicos muy potentes, y han elegido a esta chica porque quedó segunda o ganó o algo así, un concurso de debate y tal, y habla bien, y entonces la eligieron a ella. Muy anecdótico, de verdad. Bueno, vale, muy bien. Será anecdótico, pero como al esto final... es un producto de marketing y como esto al final no es producto no es culpa nuestra, sino que es de la naturaleza, que hacemos? Destruimos el planeta y nos vamos todos al infierno. No, en absoluto. Lo que pasa es que lo que quiero hacer ver es que ¿es todo culpa del hombre o...? Pero si es que me da igual de quién sea la culpa, si lo que tendremos que hacer es arreglarlo, porque es que no tenemos otro sitio donde vivir. ¿Qué más da de quién sea la culpa?
¿Qué arregla eso? Vale, yo sí puedo terminar. Sí, por favor, perdona. Vale. Hombre, si uno no sabe de dónde viene el problema, difícilmente lo puede solucionar. Pero aparte de eso, es que estamos hablando, o el discurso que se está trasladando es que parece ser que todo es que lo hacemos. Ahí hemos visto ahora un cartel: no heat, no meat, no heat. O sea, si no hay carne, no hay calor. Vamos a poner las cosas, es que se están diciendo, desde mi punto de vista, una serie de disparates tremendos. ¿Qué pueden hacer los distintos gobiernos y no hacen, por ejemplo, el nuestro? Ni el de un signo político ni el del otro. Por ejemplo, Sonia ha dicho que Málaga tiene una serie de días de sol al año. No, España tiene una media superior a los 300 días de sol al año. Vale. Pues cuando en Alemania, que tiene por debajo de 180 días de sol al año, subvencionan la instalación de paneles fotovoltaicos en los domicilios, creo que es con un 65%, o sea, 2/3 te lo subvenciona el Estado, aquí lo que hacemos es ponerle una tasa del 27%. Lo hizo el PP, pero ahora gobierna el PSOE y no lo ha quitado. El tema del vehículo eléctrico, ¿por qué no? Primero, ahora se oye a gente decir que contamina más la gasolina que el gasoil. Bueno, no sé. El eléctrico, ¿por qué no se potencia más? ¿Por qué no se promueve o se obliga a que todas las estaciones de servicio tengan puntos de recarga? Y ojo, y que todos tengan la misma manguera de recarga, que cada coche tiene una distinta. Las opiniones, Valenzuela. Hay un problema que yo creo que por ejemplo Alemania no tiene resuelto, ¿no? Porque los verdes al final dieron mucha transversalidad a la política alemana y de hecho la mayor transformación en términos económicos y economía verde la va a impulsar Merkel, ¿no? En el resto de países, concretamente España, se ha asociado mucho, tal vez porque el activismo ha llegado por ahí, ecología, medio ambiente, con la izquierda y se ha contrapuesto cuando no debiera de ser así, porque estamos hablando de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente, de todos, ¿no? Si es verdad que cuando se hace una propuesta de empezar a eliminar la venta de coches en un horizonte concreto de gasoil, pues la industria y el sector conservador se te echa encima. Cuando llega un gobierno conservador elimina la subvención de los renovables, ¿no? Hay todavía un pozo ideológico, pero que debe de ser superado, ¿no? Yo creo que igual que la conciencia sobre la mejora de las pensiones la tuvo que traer nuestros mayores en la calle, creo que son los jóvenes, en muchas cosas, en esto, en el mundo taurino y demás, los que van a dar el espaldarazo y lo que están dando en un ritmo ahora más acelerado, porque es verdad, porque lo estamos viendo todos los años, verano tras verano, invierno tras invierno, que nos estamos cargando ese agujero que ya hicimos y que lo estamos ampliando, lo diga el primo de Rajoy o no lo diga. Lo estamos viendo todos los viernes, no son los jóvenes los que están moviendo, manifestándose en todos los lugares del mundo, los que están moviendo esta gran ola, que a mí me da la sensación de que es la gran revolución, lo comentábamos antes, ¿no? La gran revolución del siglo XXI va a ser la climática. Ahí nos estamos jugando. Todo lo demás me da la sensación de que está por debajo. O salvamos la casa. Porque hemos cometido muchísimos errores. Mira, yo este verano que he estado por el sur de Francia, por ejemplo, me sorprendía que, primero, la importancia que se le está dando a lo bio. En todos los grandes supermercados tienes áreas de alimentación ecológica y también de alimentos de kilómetro cero o de muy cerca, que también es importante. El hecho, que también salía estos días en prensa, de que vamos a recuperar los envases de vidrio retornables, en vez de tanta utilización del plástico, no solo ya por lo malo que tiene el plástico la única utilización, sino incluso el rellenado que hacemos mucho de algunas botellas de plástico. Y yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, a mí también me ha llamado mucho la atención ese cartel de sin carne no hay calor. Eso no es exactamente cierto, porque ya hay biólogos que defienden que el hecho de eliminar la carne de nuestra alimentación y pasar a una agricultura intensiva de vegetales, porque tampoco es la solución, porque eso también llevaría a un sobrecoste para la tierra. En definitiva, evidentemente, en todos estos movimientos hay siempre algunas ideas que son más radicales y otras que están, lógicamente, más centradas. Pero por eso lo que hay que ir es a lo que dicen los científicos. Y los científicos lo que hablan es del daño que se está haciendo y de cuáles son las posibles soluciones que se pueden aportar. Y evidentemente son los jóvenes los que tienen que achuchar, porque ya te digo, a mí a finales de siglo no me van a pillar los 6 grados, Roberto, desgraciadamente, ¿no? Pero que también nos dejen a nosotros que vayamos aportando cositas. Ramón. Un problema fundamental es que los cambios que hay que hacer no son baratos.
Claro. tienen un coste excesivo. Claro, el tema, yo me he planteado cambiar de Ni vehículo. son baratos ni son fáciles. Ni No, son no, fáciles. está claro. Pero lo que sí me he documentado con respecto a las 7 principales causas del cambio climático, ¿no? Que hablan que primero es el transporte contaminante, ¿no? Donde evidentemente es de las cosas más importantes. La rehabilitación de los edificios, porque necesitan una rehabilitación energética, ¿no? Pero también habla del tema de la agricultura y la ganadería y habla del consumo de la carne, que no estoy yo defendiendo a las posturas de las gallinas que son violadas de los veganos, pero que sí hablan que sí, que el consumo de carne también es unos factores, el derroche de energía, ¿no? La deforestación, el tema de la industria también, la industria influye mucho en el cambio climático, la industria química y la industria petrolera, ¿no? Y la excesiva generación de residuos, todos esos factores, y la verdad que es complicado y muy caro actuar sobre todo. Terminamos, Francisco, con el tema. Pues sí, 2 apuntes solamente. Uno, el siglo XXI yo no sé si va a ser el de la revolución climática, yo creo que va a ser el siglo de la tecnología, de la inteligencia artificial, de muchos, que Pero todo eso afectará, eso es muy transversal y afectará pues a que seamos capaces de tener industrias menos contaminantes, que calienten menos la atmósfera, y todo eso. Y hablaba del kilómetro cero. A mí es un concepto que me encanta, el kilómetro cero, sobre todo cuando tenemos aquí en el Valle del Guadalhorce esos tomates huevo de toro tan extraordinarios que no hay en otros Toda sitios, la ¿no? zona de la Sarquía, con unas frutas maravillosas. Hay soluciones que son de kilómetro cero, que parecen tonterías, pero si uno hace memoria de... Yo hablo en mi caso de mi pueblo, y recuerdo cuando yo tenía 10 o 15 años y lo que hay ahora, en mi pueblo había muchísimos más árboles. Las calles eran unas cúpulas verdes que cubrían... Y si uno toma la temperatura en una calle al sol y la toma debajo del árbol, que es una tontería, hay una diferencia en verano de entre 15 y 20 grados de diferencia de un sitio a otro. El asfalto que se calienta, si le da el sol, rebota ese calor, o sea, se produce más calor. Y en todas las transformaciones que estamos viendo en las ciudades, está desapareciendo el verde. Y eso es algo que lo podemos hacer cada uno en nuestro propio municipio. Sí, nos estamos cargando el Amazonas al mismo tiempo que queremos asfaltar el camino entre Doñana, Cádiz y Huelva. Efectivamente. Es que son las propias contradicciones. Yo estoy contigo en los tomates huevo toro, pero te digo que como sigamos así, a mí me dice la gente del campo que el año agrícola ha cambiado y que ya no se riega cuando hay que regar y que ya no crece. Al final nos podemos acabar hasta con el tomate huevo toro, que sería de las peores cosas que le puede pasar a Málaga. Bueno, hace tan solo unos minutos en Nueva York ha comenzado esa cumbre de la ONU por el clima, con políticos, con gente muy joven, activistas, con corporaciones, con empresas financieras, en fin, allí reuniéndose todos en busca de una posible solución. Hablemos de política, hablemos del 10N, está todo el mundo mirando a esa fecha. Hoy el nombre propio del día era el de Íñigo Errejón. Va a haber partido, no sabemos todavía si más Madrid o más país, pero sí hemos sabido esta mañana que Íñigo Errejón encabezará la lista. No sé si tienes algún dato más, Valenzuela, al respecto. Tú que acabas de llegar de la Villa y Corte de Madrid. Sí, además la noche antes estuve cenando con alguien que estuvo en la asamblea. La decisión ya prácticamente estaba hecha de presentarse por Madrid, con toda seguridad, porque es un periplo el de dar el salto a la política nacional y de crear un nuevo líder como es Íñigo Errejón, que además yo creo que tiene mucho para poder ser un buen dirigente político con futuro. Pues adelantarse 4 años, ¿no? O sea, ahora el tema es si van por Madrid o si van a coger más circunscripciones. Tienen que valorar aquellas circunscripciones por encima de 7 escaños que ellos podrían sacar, y después tendrán que valorar las consecuencias que puede tener, ¿no? Porque en un momento, hay varios escenarios, si queréis, cuando podemos plantearlo, uno que podría ser incluso positivo para la izquierda y otro que podría ser muy negativo, y en ese sentido también tienen que andarse con cuidado, ¿no? Por una parte, supongo el aspecto positivo te refieres a que se presente un partido como el de Íñigo Errejón puede liberar cierta abstención, cierta desilusión en la izquierda, pero por otra parte va a dividir al centro izquierda o a la izquierda, claro. Sonia. Efectivamente, todos yo creo que acogimos con cierta ilusión el hecho de que hubiera una fragmentación en el arco político, con el sentido de que bueno, pues no estuviéramos en ese bipartidismo del que llevábamos dependiendo tantísimos años, pero lo cierto es que hasta ahora pues no ha sido muy fructífero lo de la fragmentación. Después incluso ha empeorado el tema cuando se ha incorporado Vox, por lo menos en mi opinión, evidentemente. El hecho ahora de que se una fuerza más
por mucho que vengan a decirnos que ellos no le van a quitar votos a nadie, sino que ellos pretenden, bueno, pues muchos de los que se van a abstener el 10N, algo que desde luego yo no recomiendo y creo que hay que ir a votar, pero mucha de esa gente que está diciendo que no quiere votar, habrá votado a derechas y a izquierda y está harto del comportamiento que han tenido todos los líderes políticos que hay ahora, porque todos lo han hecho fatal. A mí me da vergüenza ajena verlos hablar, verlos echarse la culpa y ver cómo ninguno admite ni un poquito de su propia responsabilidad. Entonces, verdaderamente a mí se me hace muy difícil, porque yo siempre he sido de las que he dicho, hay que ir a votar no es solo un derecho, es también una obligación, y sobre todo lo que decimos, para no estar luego quejándonos los 4 años siguientes, ¿no? Pero es que a mí se me están agotando las posibilidades, entre otras cosas, porque ¿a quién vamos a votar si luego se comportan como se han venido comportando aquí? Pues hay que ir a votar, porque Sí, si no estamos vamos a de acuerdo. votar, otros que sí van a votar son los que van a decir, Los que van a decidir por fichar. nosotros, claro, van a fichar, ¿no? Yo, el que se presente una votación democrática me parece perfecto, ¿no? España, el sistema democrático, pues tanto con los mecanismos de participación directa con el voto y la indirecta con los que elegimos, pues están legitimados, ¿no? Yo creo que aunque llevamos 40 años de democracia, todavía nos falta, parece que somos jóvenes, ¿no? Me refiero al que no haya habido una posibilidad de acuerdo, ¿no? Una vez que ya no tenemos el bipartidismo. Es verdad que tenían que haberse sentado y haber priorizado los problemas de España antes que los problemas de los partidos, ¿no? Yo entiendo que Pedro Sánchez, que tenía en su mano pues ser presidente del gobierno, pues que haya devuelto a los ciudadanos la posibilidad de que votemos, porque no lo veía claro. Y yo creo que el tema catalán influye mucho, la sentencia que hay del proceso va a influir mucho, ¿no? Y el tener que depender de los independentistas. De hecho, ¿por qué se hicieron estas elecciones que ganó Pedro Sánchez? Porque no se aprobaron unos presupuestos que no votó Esquerra Republicana y se esforzó. Pero que veo yo que nos falta rodaje en el sentido de negociar grandes acuerdos para España, como ocurrió con los pactos de la Moncloa y la Constitución, o como ocurrió con el Pacto de Toledo, ¿no? Y ahí nos falta, no echarle en cara, no me gustan los políticos. Yo recuerdo que los políticos de antaño, de cuando empezó la democracia, en la transición, pues parece que tenían otra madera, ¿no? Porque sí llegaron a ese acuerdo, ¿no? Y eso quizás se le echó en falta. Bueno, pero que hay que ir a votar, por supuesto. Vale, me quedo con eso. Este fin de semana ha sido el fin de semana de las primeras encuestas. Málaga hoy, por ejemplo, ha publicado hoy una de Ipsos, La Vanguardia, estamos sabiendo la estimación de voto, 134 para el Partido Socialista, Unidas Podemos caería, también caería Ciudadanos, subiría el Partido Popular. Pero claro, todo salta por los aires con la irrupción de una nueva fuerza política, la de Íñigo Errejón, con lo cual lo de este fin de semana, en fin, casi que podemos tacharlo, Francisco. Se han quedado antiguas. Sí, por supuesto, pero en 24 Hoy horas. mismo. En horas. Sí. Hombre, es que hace una semana, yo no sé cuándo se hicieron esas encuestas, pero como mínimo hace una semana nadie hablaba de la posibilidad de Errejón, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hace unos años teníamos una clase política muchísimo mejor que la que tenemos hoy en día. Hablamos que las generaciones ahora están mejor preparadas, pues debe ser en el mundo civil, porque lo que es en el mundo político vamos a peor, en mi opinión. Pedro Sánchez, hombre, se le ha dado la misma circunstancia que se le dio a Rajoy, y Pedro Sánchez pidió a Rajoy que se fuera. ¿Va a hacer él lo mismo? Él ha fracasado, él no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con nadie más. Exactamente lo mismo que le pasó a Mariano Rajoy, exactamente igual. Entonces, si tú pides a alguien que haga una cosa porque ha sido incapaz de llegar a acuerdos, bueno, tú tendrás que hacer lo mismo, ¿no? Debería. Tú estás pidiendo coherencia a nuestros políticos y nos han demostrado que poquita. Claro, el problema es que, claro, como tenemos la clase política que tenemos, pues coherencia poca. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? En mi opinión, que no vamos a ir directamente al bipartidismo, pero nos vamos a ir acercando otra vez al bipartidismo, porque cuando se abrió ese espectro político que ilusionó a mucha gente, pensábamos todos, estábamos hastiados y pensábamos todos en la regeneración de la política. Y es que no ha habido regeneración, es que han llegado y se han mimetizado y han empezado a adquirir los mismos vicios y a cometer los mismos errores o tener los mismos defectos que los partidos tradicionales. Pues mire usted, es que yo para votarle a la imitación, le votaré al original, tanto en un lado como en el otro. Claro, es que en parte de ahí de esos barros vienen solo dos, ¿no? O sea, en horas 24 lo que parecía y se vio con ilusión que era la nueva política, la nueva forma de entender
la gestión política, se mimetizó en lo mismo, ¿no? O sea, con Podemos, y yo no voy a repartir culpa. Todos tienen culpa, esa es la gran ventaja que viene Rejón, que no puede ser inculpado de no haber permitido el acuerdo de gobierno, ¿no? Por ahí puede el efecto arrastre de todos estos abstencionistas, si es que lo hay en tanta cantidad, que yo no lo creo, porque esta campaña electoral va a ser tan fuerte como la del 82 y la del 96 seguro, ¿no? Pero a lo que iba, que tú lo planteabas, ¿no? Cuando Podemos se empeña en quiero ministerio y vicepresidencia, que es legítimo, pero al final está repitiendo los mismos esquemas que los anteriores, ¿no? Y cuando Ciudadanos, un partido que viene para institucionalizar, para estabilizar, para dejar gobernar, con un purito de una patina de centrista y se convierte en aliado de la extrema derecha y no deja gobernar, pues al final su electorado lo castiga, ¿no? Es que el problema de Ciudadanos es que ha perdido su sitio original Todo. y ha querido ocupar el espacio, ha querido convertirse en el nuevo Partido Popular. Sí, sí. De hecho, lo dijo Albert Rivera. Yo soy el líder de la oposición. No, mire usted, el líder de la oposición es el líder del partido de la oposición que más votos tiene o que más escaños tiene, y no es usted. La fe de converso, que es peor todavía, ¿no? Y claro, cuando tú pierdes esa posición liberal, centrista, moderada, de mirar por los intereses del país, y si tengo que pactar con la izquierda, pacto con la izquierda, y si tengo que pactar con la derecha, y hago de contrapunto, cuando tú pierdes eso... Bueno, lo veremos el día 10 de noviembre, probablemente pierdan mucho apoyo. Bueno, algunas preguntas que tengo. Con respecto al partido de Rejón, te pregunto, Ramón, ¿a quién va a quitarle más votos? Las autonómicas, que es un poco el antecedente que tenemos, dicen que el bocado grande se lo dieron a Podemos, pero también le pueden dar al Partido Socialista, incluso algún voto a Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esto? Que pueden, claro, absorber votos de cualquier espectro. Hombre, al que parece ser que le ha sentado peor ha sido a Podemos, ¿no? De hecho... Juan Carlos Monedero ha criticado, ¿no?, la irrupción, ¿no? Pero evidentemente, claro, va a rivalizar con Podemos porque está en el mismo, digamos, en el mismo espectro, pero al PSOE también, evidentemente. Ya se está hablando también de que... al centro, posiblemente. Ya se está hablando que el partido de Rejón podría presentarse en Málaga, y se está hablando de la posibilidad de que Alberto Montero sea el cabeza de lista. Ojo, y cuidado, porque nos consta que Alberto Montero no desdeña esa posibilidad. Por cierto, el viernes estará aquí en la mesa de Llegó la Hora. ¿Qué va a pasar con este partido? ¿Aquí le va a dar el gran mordisco? O a lo mejor no le va a dar el mordisco a casi nadie. Estamos hablando de humo, ¿eh? Para eso necesitaríamos la máquina decodificadora de la Guerra Mundial. Yo, evidentemente, también he leído como tú las noticias que dicen que Alberto Montero se lo pensaría. Y yo creo que a quien le va a dar el mordisco grande es a Podemos, porque Podemos ha cometido muchos errores y sobre todo no ha sido capaz, digamos, de aunar sus posiciones dentro del propio partido. O sea, es que ya no es solo cómo está quedando de cara a sus votantes o a la izquierda en general, sino como dentro de su partido se oyen muchas voces, hay muchas disensiones y eso evidentemente va a tener un coste. Lo que pasa es que en la izquierda en general hay ese descontento también con Pedro Sánchez, porque ha tenido muchas oportunidades y sobre todo yo creo que hay mucha gente que piensan en general, pero lógicamente más culpan a Pedro Sánchez, que era el encargado de formar gobierno, que no se ha hecho lo suficiente. Que ya no es, mire usted, que aquí no ha habido santa manera, hemos hecho todo lo posible. Pero aquí lo que hemos visto es una riña de egos, una pelea de egos, a ver quién consigue más, a ver quién consigue lo que quiere. Y yo creo que un poco desde el electorado lo estamos viendo como, ¿de verdad estamos teniendo esta discusión tan tonta cuando lo que debería preocuparnos es qué podemos hacer para que este país vaya mejor? Y desde luego lo que no se podía hacer es tener el país cerrado como lo tenemos, el país parado como lo tenemos hace 6, 8 meses, o podríamos hablar incluso de años con la tontería. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que a Podemos le va a hacer mucho daño, pero que no van a ser los únicos. Bueno, eso por la izquierda. Y por la derecha, parece que el Partido Popular es el que más sube, según las primeras encuestas. Ya decimos encuestas que hay que coger con alfileres. Y el que más cae es Ciudadanos. ¿Dónde se va el voto de Ciudadanos? ¿Tú que conoces esa casa? Bueno, yo creía que la conocía, pero no dejo de llevarme sorpresas. Mayoritariamente yo creo que de dónde proviene. Yo creo que mayoritariamente volverá al Partido Popular. La encuesta de La Vanguardia creo que le daba una bajada solamente de 12 o 13. Yo creo que va a ser superior. Al final el voto, o creo que el voto de Ciudadanos es un voto de una persona más moderada, liberal, formada, y creo que al final
de esas personas que al final piensan, o sea, votan con la cabeza más que con el corazón y utilizan el famoso voto útil, ¿no? Y el voto útil para el votante de Ciudadanos creo que es mayoritariamente el Partido Popular. De hecho, creo que Vox, que no estamos hablando de Vox, yo creo que Vox va a bajar menos de lo que dicen las encuestas. Creo que es el voto de Vox es un voto más con las tripas. Sí. Y creo que va a aguantar, entre comillas, razonablemente bien. Sí, yo creo que el gran damnificado de toda esta situación va a ser Ciudadanos, ¿no? Las encuestas estaban hablando... De ahí viene la oferta de última hora de Albert Rivera. Sí, Hombre, pero es que pasar de ni siquiera me reúno contigo, ni siquiera voy y atiendo a tus reuniones, a te tiendo la mano, es que de verdad, es que no tiene ningún... Sí que tiene una explicación, y aquí todos sabemos cuál es, porque tú la acabas de apuntar, ¿no? Pero es que estamos viendo la tele y yo creo que estamos muchos atónitos de cómo se están comportando nuestros políticos. Es que tú dices, pero vamos a ver, es que nos toman por idiotas, es que no tienen una vergüenza torera, es que realmente no se pueden sentar. Porque es un comportamiento, y permitidme que sea así de dura, es un comportamiento tan infantil el que estamos viendo por parte de nuestros políticos que da mucha vergüenza. Y tal y como está el país, pues ya va siendo hora de que se sienten y que hagan su trabajo. Yo, desde luego, he firmado la petición esa que dice, si no curras, no cobras. Porque, hombre, ya está bien. Tú dile a alguien que no ha ido a trabajar por lo que sea que va a seguir cobrando igual. Yo, de momento, además, te diría que tendría que haber una ley que dijera, si ustedes no han sido capaces de formar gobierno, tenemos que cambiar de candidatos. Se presentan los mismos partidos, pero con otros candidatos que sí sean capaces de desbloquear una situación así. Yo creo que efectivamente podemos coincidir que el gran damnificado de esta situación, de este escenario político, va a ser Ciudadanos. Las mejores encuestas para ellos, o menos malas, le daban una pérdida de 12. Una 9 y otras le daban 16. Cuando tienes 53 diputados es una pérdida importante, cuando esos 12 o 14 o 15 son los líderes en distintas provincias que eran diputados ahora, que lo van a dejar de ser. Curiosamente, esa situación generará una catarsis interna, seguro, porque ya hay un 4% de militancia que se ha ido, pero además han ido dirigentes de mucha cualificación. ¿Ha dicho un 4? Un 4% de militancia. En los últimos meses. 4,5. Hablo de los últimos meses. Ni de broma. Eso será, vamos a ver, yo te digo, Marbella, la agrupación más numerosa de toda la provincia de Málaga, ¿vale? Yo era el coordinador. 152, 153 afiliados. No quedan ni 50. Sí, estamos hablando de la mitad. O sea, se han ido 2 tercios. Sí, más 2 tercios Yo en el la de dato baja que he leído. en Marbella. Sí. El dato que se ha publicado es 4,5, pero en fin, en algunos sitios como Marbella, donde han pasado las cosas que han pasado, pues es esa normal crisis también, ¿no? Ciudadanos puede ser incluso positiva cara, o sea, esa previsible crisis, y cambio de liderazgo o cuestionamiento del liderazgo y cambio de política. Puede ser incluso positiva para volver, o sea, para en este caso llegar a un acuerdo de gobierno. ¿Por qué? Porque estando además Íñigo Errejón, Podemos va a estar un poco más obligado a tener que también que apoyar. O sea, en el caso en que Pedro Sánchez o el PSOE, que parece todo previsible, gane las elecciones, Errejón va a apoyar un nuevo gobierno. Y eso va a obligar, para no desmarcarse, a Pablo Iglesias también. Pero es que Ciudadanos va a estar... ¿Pero y si no suman esos tres? Vale. Bueno, pues no, porque estoy hablando de que esa crisis en Ciudadanos es la que le va a obligar a abstenerse, decir, porque si no ya no aguanta, Ciudadanos no aguantaría una tercera vez ya, siendo el obstáculo. Yo pensaba que ibas por otro lado, no por la formación de gobierno, sino por el futuro del partido, que esa catarsis pueda permitir que haya... Claro, pues si no se destruye del todo, si va a una tercera... Lleva el camino de UPyD. Hay una teoría por ahí de que puede haber un pacto o un acuerdo, bueno, de estos que no se hablan pero que está ahí, para una especie de refundación de un bipartidismo imperfecto, donde Pablo Casado, llegado el caso, se abstendría, daría una imagen de institucionalidad y de seriedad que no la da Ciudadanos para que hubiese gobierno en España. O sea, yo creo que después de estas elecciones va a haber gobierno sí o sí. Vamos a tener oportunidad de hablar mucho hasta el 10 de noviembre, así que ya veremos. Se cierra el verano, hace unas horas ha terminado el verano, ya estamos en el otoño y se está haciendo ya balance. En lo turístico, buenos datos, de empleo, eso sí, los hoteleros se muestran satisfechos, los sindicatos, Ramón, críticos, decís, empleo sí, pero un empleo regular, precario. Un empleo muy temporal y muy precario. Yo recuerdo las previsiones antes del verano, ¿no? Que de hecho los resultados que ha planteado, ¿no? La han mejorado, ¿no? El tema de contrataciones y la influencia de... el que ha dinamizado la contratación en el mercado laboral en esta época ha sido el comercio, la hostelería, el transporte y el entretenimiento, ¿no?
Pero claro, el problema es la alta temporalidad, ¿no? La alta precariedad, ¿no? Bueno, hay que recordar que la legislación vigente es la que viene de la reforma laboral que del 2012, ¿no? Que UGT plantea la total derogación, no quitar los aspectos lesivos, derogarla, ¿no? Porque la precariedad solamente será vencida generando empleo de calidad y recuperando derechos laborales que se han perdido mucho, ¿no? La reforma laboral impide, es un corsé que impide el giro social, ¿no? Pero ahora recordemos, tenemos un gobierno en funciones, que hay unas elecciones, pero la normativa es la del gobierno del PP. Los presupuestos que están en vigentes son los presupuestos del Partido Popular, con lo cual, de medidas lesivas, pues sí, el gobierno ha hecho algo, estableció lo del salario mínimo estableciéndolo en 1.000 euros, y lo del control horario, pero no se ha incidido en otros aspectos lesivos, ¿no? Hay muchos parados de larga duración, el desempleo en la mujer es muy alto, anda en torno al 58%, ¿no? Y el 95% de estos contratos tan maravillosos que han hecho pues han sido temporales, ¿no? Había un uso abusivo de la contratación temporal, ¿no? Y es lo que te tengo que decir. El turismo, bien, pero como dice la canción, podemos ir mejor, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, como muy bien cuenta él, el problema de Málaga es la altísima dependencia que tiene del turismo y yo creo que por mucho que desde el sector hostelero se quiere ir hacia la eliminación de la estacionalidad, eso en Málaga va a ser muy complicado. Nosotros no somos las Islas Canarias, que pueden jugar un poco más por ahí. Aquí se puede, yo creo que trabajar en otras áreas y que se ha venido trabajando muy bien. O sea, yo creo que ya tenemos superado eso del turismo de playa y chiringuito y que tenemos una oferta mucho más amplia. Llevamos muchos años trabajando también el turismo de golf, que también es importante, y yo creo que esas vías que están trabajando también tanto por el turismo cultural como por el turismo rural podrán de alguna manera balancear esa estacionalidad y hacerla menos, que la curva no descienda tanto durante la temporada de invierno. Pero yo creo que también desde las instituciones se deberían replantear, bueno, pues otros sectores de la economía que deberían potenciar, porque el turismo siempre ha sido, o el sector de la hostelería en general, siempre ha sido pues un sector con empleo muy precario, desgraciadamente. Y entre medias de todos estos datos, hoy, si ustedes no conocían la agencia de viajes Thomas Cook, pues se habrán enterado, cientos de miles de turistas por todo el mundo, literalmente tirados, muchos de ellos del Reino Unido, pero también españoles, que están viajando por el mundo en estos momentos. Vaya situación, una quiebra técnica con 600.000 personas repartidas por el mundo y con también miles de trabajadores, Valenzuela. Sí, el peor aislamiento de personas en países después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una especie de refugiados, pero al revés, ¿no? Bueno, menos, Sí, pero totalmente al revés. La familia, los dineros y el trabajo lo tienen fuera, ¿no? Pero esto como tendrá una solución humanitaria rápida, ¿no? Como otras personas. Lamentablemente era una situación que se preveía, ¿no? Aunque había ahí un gigante chino intentando ayudar. Ahora estaba viniendo para acá Rubén Sánchez Facua, me decía que el problema se iba a incrementar porque los hoteles, los vuelos no tienen unos seguros que cubran y que al final pues la gente, los pobres personas que se han quedado van a tener que pagarlo. Si me permite, hablar antes del turismo, el factor sostenibilidad. Hace poco salió un informe un estudio, una encuesta que hizo la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Un organismo solvente, ¿no? Donde curiosamente cada vez, y yo creo que ya estaba casi en la primera opción a la hora de elegir un sitio, la gente valoraba muchísimo ya el que fuese un turismo sostenible, no masificado, con opciones de turismo rural, limpio, con trabajadores, con un marco legal regulado correctamente. O sea, el turismo no puede ser, yo creo que se ha pensado que lo resiste todo. Es verdad que ahora mismo es la economía que más avanza, pero es aquello de las vacas, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Y bueno, tenemos ahí ya esa situación de la tremenda que se ha dado ahora, ¿no? Como primer factor, no creo, que cada vez se tiene más en cuenta, desde luego. Sí. La gente no decide ir a Londres o a París o a Málaga en función de si depuramos las aguas o no las depuramos. Es verdad que cada vez se tiene más en cuenta eso, y sobre todo lo malo es que te vinculen en la parte negativa. No que como en positivo digan, no, pero es que aquí hacen un tratamiento de las aguas y no sé qué, un ciclo integral. No. Lo peor para tu destino es que digan que no y que salgan vertidos. Esa imagen sí es realmente mala. Lo de Thomas Cook
es un poco incomprensible lo que ha pasado, porque viene de 2012 perder 500 y pico millones de euros y en el año pasado ganó 30 y tantos. O sea, si tú ves la curva de sus pérdidas, se han ido reduciendo y han llegado a entrar en beneficio. Ahora, cuando entra en beneficio, claro, supongo que para poder atender todas las deudas anteriores es cuando se ha quedado sin liquidez y el socio principal no ha querido hacer una inyección de dinero, el pool bancario al parecer tampoco ha querido refinanciar la deuda y al final han dejado caer. De todas formas, yo he leído que las empresas que han caído de Thomas Cook, del grupo, y básicamente es la línea aérea, o sea, las distintas líneas aéreas que operan con el nombre de Thomas Cook. Hay más empresas dentro del grupo que esperemos que no caigan. Y por hablar del turismo aquí, hombre, nosotros dentro de nuestra empresa tenemos, una de las cosas que tenemos son hoteles. Y llevamos muchos años dedicándonos al turismo. Todos esos subsectores en los que hacemos hincapié para la desestacionalización, el turismo náutico, el de golf, el cultural, Málaga capital sí casi ha conseguido la desestacionalización, o sin el casi, quizás la haya conseguido. En la costa no, en la costa estamos muy lejos, por eso la temporalidad es necesaria. Un hotel con 250 habitaciones que está lleno julio y agosto y que después en invierno tiene una media de 70-80 habitaciones, no puede mantener la plantilla, es inviable. Nosotros tenemos en Marbella, en el centro, un hotel pequeño, de ciudad, tal. Nuestra plantilla es toda fija, pero porque nosotros tenemos la misma ocupación en invierno que en verano. Si no fuera así, o sea, sería económicamente inviable. En la Costa del Sol solo tenemos 2 grados de diferencia con Canarias. Quizás eso no lo hemos puesto en valor. Hay un claim que en una de las reuniones puse encima de la mesa hace mucho tiempo, que es un verano 3 primaveras. Eso es la Costa del Sol. Aquí no tenemos invierno. Debemos hacer ver que aquí en invierno la gente puede venir a tomar el sol y a la playa. Y un dato que hay que tener en cuenta es que sí, un verano muy bueno. Pero, ojo, menos ingleses, menos alemanes, hemos aguantado por el turismo nacional y a pesar de que en algunos destinos de la costa hemos tenido más ocupación, han bajado los ingresos. Datos del turismo y entre medias toda la crisis de Thomas Cook, de este tour operador, que por cierto se calcula que solamente en la Costa del Sol estamos hablando de entre 5 y 10.000 afectados, que no es poco. Han comenzado a ir a clase los de la universidad. Ya era hora, por otra parte. Sonia Blanco, no sé, a ti te afecta directamente. Por cierto... Nosotros, en mi facultad empezamos el viernes. Ah, vosotros ya habíais empezado entonces. No, empezamos el viernes 27. Ah, ¿que no habéis empezado todavía? No, las clases todavía no. Eso no quiere decir que no haya trabajo, evidentemente, pero lo que son las clases estrictamente se empiezan el viernes. Hemos leído este titular en la portada de Diario Sur hoy y quería comentarlo contigo, bueno, y con todos, por supuesto. La cuarta parte de quienes quieren estudiar una carrera en Andalucía llegan de fuera. La gratuidad de las matrículas, las comunidades con lengua propia incentivan este éxodo. Así que somos importadores de estudiantes del resto del país que vienen a Andalucía, y en Málaga necesitamos universidades, ¿no? Entiendo yo. Pues desde habrá dentro, que ¿cómo ver, lo estáis viendo? Yo lo que creo es que también lo que necesitamos es mejorar la que tenemos, ¿de acuerdo? Porque eso también es fundamental. ¿Necesitamos universidades en Málaga concretamente? Es que yo no lo sé, yo no sé exactamente cuál es la carencia que se ve que realmente hay que superar, porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas universidades a lo largo de toda Andalucía. Y a mí el hecho de que tantos estudiantes vengan a Andalucía y vengan a Málaga me parece muy positivo, porque me parece fundamental. Hoy precisamente yo soy coordinadora de SICUE, que son los estudiantes españoles que vienen a nuestra facultad, y yo creo que el enriquecimiento de esa mezcla entre los estudiantes de otras comunidades nos viene muy bien. Y una cosa que detectamos, a modo anecdótico, ya sabéis que siempre los estudiantes se quejan, eso forma parte del ADN del estudiante. Entonces, no tenemos bastantes laboratorios, no tenemos bastantes cámaras en nuestros casos, ¿no? Y yo siempre lo que veo es, cuando vienen los estudiantes, qué buenas instalaciones tenéis, ojalá tuviéramos esto que tenéis aquí en nuestra facultad, que no lo tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo, creo que eso se debe aprovechar, pero no creo que ese sea un motivo para decir, ¡hala, pues ahora vamos a crear 3 facultades nuevas, una universidad! No, porque Andalucía yo creo que está muy bien surtida y no tiene sentido que haya una universidad de periodismo o de medicina por cada una de las provincias. Yo creo que eso tampoco es sostenible y que eso volvemos al tema de ordeñar demasiado a la vaca. La Universidad a debate de Valenzuela, ¿qué te parece? Yo creo que ese titular se debe
solo única y exclusivamente que es una buena universidad. A mí me duele mucho cuando hay determinados, somos muy dados a eso, o son muy dados algunos a eso, a desdeñar y a criticar la UMA. A mí me parece que es una buena universidad, mejorable, muy mejorable. Si hacen falta más universidades, yo creo que posiblemente lo que haga falta es, si hay recursos públicos que se quieren utilizar para temas universitarios en Málaga, dedicarlos para la mejora, venga del órgano que venga. Yo, por ejemplo, yo creo que no va a dar tiempo al siguiente tema que tenía, pero creo que no hace falta universidad privada, que pueden venir las que quieran, que pueden venir, que yo no estoy en contra de que vengan universidades privadas, lo que sí estoy en contra es que se le den terrenos, se le dé dinero, ¿no? Esos terrenos, esos dinero a la UMA. Bien, se está hablando de la Universidad Costa del Sol, por ejemplo, ¿no? En fin, en medios... Quizá habría que analizar más en profundidad si hay dificultad para el acceso, porque creo recordar que hace pocos días se hablaba de que la gente que se había presentado en septiembre al examen de acceso, ¿no?, tenía dificultad para coger plaza en Málaga. Entonces, bueno, pues habría que ver si aquí hace falta o no. En Andalucía, cada capital tiene una universidad pública, menos Sevilla, que tiene 2. Sevilla tiene, ¿no? Especial. Pero en Málaga tenemos el modelo universitario público, es de prestigio y bastante bueno, ¿no? Hay un serio problema de financiación y además se arrastra desde la crisis, desde los años de ajuste, ¿no? Pues que hay un serio problema de financiación, ha habido serios problemas laborales que se van subsanando. Yo sé que el equipo de gobierno está trabajando todo lo que puede, ¿no? Se han mejorado los recursos humanos, ¿no? Y quizás pues los técnicos sí tendrán que analizar si hace falta. En cuanto a que concurra una universidad privada junto con la pública, se puede complementar, ¿no? Pero siempre defenderemos la educación pública, porque además está abierta a todo el mundo y igual a todo el mundo. Para terminar. ¿Si hace falta otra universidad en Málaga? No. ¿Mejorar la UMA? Creo que tenemos una grandísima universidad, una magnífica universidad, todo es susceptible de mejora. Ampliarla, probablemente con lo dinámico que es el mundo laboral, habrá titulaciones que haya que ir incorporando. Hay una reserva de suelo lo suficientemente importante como para que la UMA pueda crecer. Otra universidad, desde luego que no. ¿Privada? Oye, cada uno, yo soy un defensor del libre mercado, cada uno con su dinero, si quiere venir aquí, comprar unos terrenos o un edificio y hacer una universidad, invertir en crear una universidad privada, fenomenal. Pero desde luego, pública, yo creo que la UMA, las deficiencias que pueda tener, que alguna tendrá, que se mejore la UMA, pero otra yo creo que no. Yo, hombre, por rematar un poco el tema, no se trata tanto de mejorar lo que hay, o quiero decir, la vía de mejorar lo que hay es que la universidad, bueno, pues como sabemos, y además tiene una lógica, se mueve de una manera muy despacio. Y el mercado muchas veces demanda cuestiones que la universidad no sé si no puede o incluso si no debe. La universidad necesita un periodo de reflexión. Acuérdate, de repente se pone de moda, yo qué sé, vamos a decir la inteligencia artificial, pero de repente surge una nueva tecnología que deja la inteligencia artificial atrás. Entonces, realmente no podemos andar cambiando planes de estudios todos los años. Aquí sabéis que hay un centro privado y funciona muy bien de una especie de estudios universitarios, que no lo son, evidentemente, de videojuegos, diseño de videojuegos. Funciona muy bien. No, tiene otro nombre, es que no me acuerdo ahora. Sí. Y Univad o algo así. Bueno, hay muy buenas EVAD, me parece. EVAD, me parece, exactamente. Llevan ya unos años, oye, pues visto que hay demanda, que hay mercado laboral, que tal, a lo mejor esa titulación sí que es verdad que la UMA, pues después de un recorrido, no puede salir la UMA a suplir todo. De todas formas, yo creo que ese titular está tirada a la piedra y con mucha intención. Sí. No me atrevo a decir aquí en cámara cuál es el motivo y dónde y la ubicación, pero yo creo que tiene girito. Sí, bueno, tienes un trasfondo por un lado, creo yo, de ir contra determinados cuestionamientos de la UMA interesados o no nobles. Y por otro lado, yo creo que también está diciendo lo que yo digo a la no tiene que ver con la UMA, que no me hace falta, que yo aporto el servicio. Lo que yo digo no tiene que ver con la UMA, al revés, que es a favor de una universidad privada.
para implantarla en Málaga. Yo creo que va a ir y para presionar al ayuntamiento. Creo que por ahí van los tiros. Venga, pues vamos a dejarlo ahí y que cada uno saque sus propias conclusiones con el titular del día de hoy. Os tengo que decir adiós, no tengo tiempo para mucho más, que sepáis que vamos a disponer de un tiempo fantástico durante esta semana, casi de verano otra vez, con temperaturas por encima de los 30 grados y cielos despejados, así que a disfrutarlo. Juan Luis Valenzuela, como siempre, gracias. Muy bien, ya estamos despiertos. Ya está, nos hemos Ahora que nos hemos activado. despertado, se acaba esto. Nos hemos activado. Ramón Sánchez Garrido, UGT Málaga, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Roberto. Un placer. Sonia Blanco, profesora de la UMA, muchas gracias, compañera. Y Francisco Gómez, ex Ciudadanos Marbella, muchísimas gracias también Gracias a vosotros. por estar con nosotros. Placer. Que paséis una buena semana. Nos vamos a publicidad 2 minutos y después nos vamos a Vélez de feria y hablamos de la aplicación de moda en Málaga. En 2 minutos, ¿a quién llegó la hora? En Centro Televisión.